A las 3:17 de la madrugada del jueves, mi marido tiró una silla por la ventana del comedor. No gritó. No lloró. No preguntó. Solo abrió la ventana, levantó una de las sillas del juego de comedor que habíamos comprado juntos en una escapada a Zaragoza, y la lanzó al patio interior como si fuera una bolsa de basura. El estruendo despertó a medio edificio. Yo estaba en la cama, medio dormida, con una camiseta de él puesta. No reaccioné. Sabía exactamente por qué lo hacía. 2 horas antes, me había acostado con otro hombre. Y Javier, mi marido desde hace 12 años, lo sabía. La noche empezó como tantas otras, él en su despacho, revisando balances de clientes que ya ni recuerdo, y yo en el sofá, viendo una serie por segunda vez mientras respondía a los mensajes de Tomás. A las 11 salí a dar un paseo para despejarme. Volví pasadas las 2, con el pelo revuelto y la ropa mal acomodada. Javier no me dijo ni una palabra. Solo me miró como quien ya no espera explicaciones. Y yo tampoco ofrecí ninguna. Cuando escuché la silla estrellarse contra el suelo del patio, no sentí miedo. Sentí que, por fin, algo se había roto. ¿Te interesa saber cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo una mujer como yo, madre, esposa, con una vida que desde fuera parecía perfecta, acabó viviendo una doble vida que terminó con una silla volando por los aires? Pues quédate. Porque esto no fue un desliz, ni una aventura romántica. Fue una elección. Y como todas las elecciones, tuvo consecuencias. No me habló al día siguiente. Ni durante el desayuno, ni al llevar a Laura al colegio, ni cuando regresó del trabajo y me encontró en la cocina cortando calabacines como si nada hubiera pasado. Yo tampoco intenté iniciar una conversación. Me limité a seguir el guión que se espera de una esposa, la cena lista, la ropa lavada, el lavavajillas cargado. Pero él ya no era el mismo, y yo tampoco. Su forma de moverse era distinta, todo más lento, como si midiera cada paso, como si estuviera esperando algo, o quizás conteniéndose para no decirlo todo de golpe. El silencio entre nosotros no era nuevo, pero esta vez no era el cómodo silencio de una pareja que se entiende sin hablar, sino uno denso, tenso, como si en cualquier momento fuera a estallar algo más fuerte que una silla lanzada por la ventana. No me preguntó con quién había estado. No intentó sacar una confesión ni presionó con indirectas. Solo me miraba de vez en cuando con esa cara que mezcla decepción con asco, como si yo fuera otra persona, como si ya no supiera quién tenía delante. Pero lo sabía. Claro que lo sabía. Solo que, a diferencia de lo que imaginé que haría, llorar, insultarme, suplicarme una explicación, eligió la estrategia más dura, hacerme sentir invisible. Me hablaba solo cuando era absolutamente necesario y siempre en tono neutro. No hubo insultos, pero tampoco hubo contacto visual. Me convertí en una sombra en mi propia casa. 2 días después del incidente, lo escuché hablando con su amigo Sergio en el balcón. Yo estaba en la cocina, pero dejé de cortar verdura para escuchar. Sí, claro que lo sé desde el jueves por la noche. Salió oliendo a perfume que no era suyo y volvió con el pelo húmedo, pero no de lluvia. ¿Te parece que soy idiota? Sergio dijo algo que no alcancé a entender, pero Javier siguió, no la sigo, no necesito verla en la cama con él para saberlo. Sé cómo anda, cómo respira, cómo finge sonreír. Y desde hace un mes ya no es mi mujer, es otra. Solo que ahora tengo la confirmación. Me quedé allí, con el cuchillo en la mano y la respiración suspendida, sintiéndome más descubierta que si me hubiera pillado desnuda con Tomás. Esa noche no dormí. Me giré hacia él en la cama, lo observé mientras roncaba levemente, y me di cuenta de que lo había perdido incluso antes de acostarme con otro. Javier ya no me miraba como antes, no me buscaba, no me tocaba si no era por compromiso. Y yo, en vez de afrontarlo, busqué fuera lo que había dejado de encontrar dentro.
No por venganza, no por capricho. Lo hice porque tenía miedo de admitir que nuestro matrimonio ya era un cascarón vacío. Me sentí despreciable, pero también aliviada. Por fin alguien había dicho en voz alta lo que yo no me atrevía a aceptar, que esto se estaba muriendo. El sábado por la mañana Javier se fue temprano. Dijo que iba a visitar a sus padres en Sagunto. Me dejó una nota, algo que nunca hacía, ni siquiera cuando se iba de viaje por trabajo. Volveré por la noche. No pongas nada mío en la lavadora. Javier. Era una orden, no una petición. Pasé el día sin saber qué hacer conmigo. Limpié por limpiar, caminé por la casa como un fantasma, y cada vez que Laura me preguntaba algo, le respondía con frases demasiado largas, como si intentara llenar el vacío que había dejado su padre con palabras que no tenían ningún valor. Al anochecer, Javier volvió. Entró sin saludar, fue directo a la habitación, dejó una bolsa sobre la cama y se encerró en el baño. Yo entré después. En la bolsa había una caja. La abrí, temiendo lo peor. No era un arma, ni papeles de divorcio. Era una grabadora de audio. Un modelo barato, pequeño, de esos que se venden en cualquier tienda de electrónica. Y estaba encendida. Grabando. Me quedé paralizada unos segundos. No era difícil imaginar lo que eso significaba. Revisé los botones, apagué la grabación, retrocedí y le di al play. La voz que salió era la mía. Clarísima. Hablando con Tomás en el coche, justo antes de entrar en su edificio. No me llames esta semana, por favor. Me agobias. Ya te dije que esto no es una historia de amor. Luego silencio. Y después su voz, entonces ¿qué es, Carmen? ¿Qué somos? Y la mía de nuevo, cortante, una distracción. No seas ingenuo. No supe cuánto tiempo llevaba eso allí, ni cuando la había puesto Javier en mi bolso, o en el coche, o en cualquier parte. Pero lo sabía todo. Todo. No solo que le había sido infiel, sino que ni siquiera había sido por amor. Y ahora me lo hacía escuchar como si fuera un juicio. Un juicio sin juez, sin abogado, sin posibilidad de defenderme. Me senté en el borde de la cama y esperé a que saliera del baño. Cuando lo hizo, me miró a los ojos por primera vez desde el jueves. No dijo una palabra. Solo se acercó, cogió la grabadora de mi mano, la apagó y la metió en su bolsillo. Entonces habló. Quiero que te vayas el lunes. Llévate tus cosas. Quiero esta casa limpia de ti antes del viernes. No quiero escándalos, no quiero gritos. Solo quiero que desaparezcas, ¿está claro? Asentí. Porque ya no tenía nada que decir. Y porque, en el fondo, lo merecía. No me fui el lunes. No por rebeldía, no por orgullo, sino porque no sabía a dónde ir ni cómo explicarle a mi hija que su madre tenía que desaparecer de casa en 4 días. Esa mañana me desperté con la alarma de siempre, preparé el desayuno de Laura como si todo estuviera bien y la llevé al colegio sin mencionar nada, sin que se notara el terremoto que había estallado dentro de nuestra casa. Javier, que solía levantarse después de que nos íbamos, ya estaba vestido y en la cocina cuando bajé. Llevaba una camisa que no usaba desde hacía meses, una de esas que guardaba para reuniones importantes. Se notaba que no quería verme, pero tampoco hizo el intento de evitarme. Me miró cuando entré, no con odio ni desprecio, sino con esa frialdad de quien ya no siente nada. Ni pena, ni rabia, ni decepción. Como si yo fuera un objeto fuera de lugar en su rutina. Me acerqué al fregadero fingiendo que iba a llenar el vaso de agua, como si eso fuera más importante que lo que teníamos pendiente. Me costaba respirar, me temblaban las manos, pero me obligué a mantener el gesto sereno. Entonces hablé. No me voy a ir hoy. Necesito un poco de tiempo para organizar todo.
Javier ni siquiera se giró. No es mi problema, Carmen. Tuviste tiempo de sobra para pensar en lo que hacías. Ahora te toca resolverlo. Me giré, me apoyé en la encimera, respiré hondo. Javier, por favor, no te estoy pidiendo perdón, sé que no sirve, pero necesito que entiendas que no fue algo planificado, no fue una relación, fue una escapada. Se rió, sin mirar, como quien escucha una estupidez. Una escapada, ¿así le llamáis ahora a follar con alguien detrás de la espalda de tu pareja, escapada? Me arrepentí de cada palabra. Intenté cambiar el enfoque. No estoy justificando nada, pero tú y yo no estábamos bien desde hace tiempo. Apenas hablábamos, no teníamos sexo, ni siquiera compartíamos nada. Lo nuestro estaba roto. Se giró. Me miró como si quisiera aplastarme con la mirada. Y por eso te vas a la cama con un tipo del trabajo, y encima tienes los ovarios de decirme que lo nuestro estaba roto. Si tan mal estaba todo, haberlo dicho, haber pedido el divorcio, haber sido valiente, pero no, tú preferiste mentirme cada día, mirarme a la cara y luego irte con otro. Sentí que iba a romperme, pero me obligué a mantenerme firme. No fue así. No fue cada día. Fue una vez. Y ni siquiera significó nada. Me interrumpió golpeando la mesa con el puño. No me importa si fueron 1 o 100, ¿tú crees que eso cambia algo? ¿Crees que lo hace menos grave porque solo fue una vez? ¿Tú sabes lo que sentí cuando escuché esa grabación? Cuando te oí decirle a ese imbécil que solo era una distracción, ¿tienes idea del asco que me diste? No supe qué responder. La verdad es que yo tampoco sabía cómo había llegado a eso. No era alguien que hiciera este tipo de cosas, no me gustaban los juegos, nunca había sentido la necesidad de buscar fuera lo que me faltaba dentro, pero algo cambió en mí los últimos meses y no supe detenerlo. Y ahora ya era tarde. Javier respiraba agitadamente, los ojos vidriosos, pero seguía de pie, con los brazos cruzados, como si contuviera el impulso de destruir algo más. ¿Tú sabes lo que me costó no arrancarle la cabeza al tipo ese? ¿Tú sabes que fui a buscarlo? Que lo esperé en la puerta de su trabajo, que lo vi salir con esa cara de imbécil satisfecho y me tragué las ganas de estamparle el coche contra una farola porque pensé en Laura. Pensé en nuestra hija. En lo que significaría para ella que su padre acabe en comisaría por culpa de una zorra. No lloré. No me defendí. Me quedé quieta, sintiendo como su rabia me atravesaba como cuchillas. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que había perdido, de lo que había destruido por una decisión impulsiva, egoísta, sin retorno. Cuando se calmó, se acercó despacio. Se detuvo a 1 metro de mí. ¿Lo amas? La pregunta fue directa, brutal, sin adornos. Negué con la cabeza, pero no bastaba. ¿Entonces por qué? Tragué saliva. Porque me sentía sola. Porque necesitaba que alguien me recordara que todavía existo. Porque tú ya no me mirabas, porque la rutina nos comió, porque ya no sabía si importaba. Se rió otra vez, pero esta vez fue diferente. Una risa seca, casi rota. Y tú decidiste arreglarlo follando con alguien. Perfecto. Quise decirle que estaba arrepentida, que cambiaría todo si pudiera, que si él quería intentarlo, yo estaba dispuesta a reconstruir lo que había destruido. Pero él no quería escuchar eso. Me lo dejó claro cuando terminó con un "ya no eres mi mujer" antes de irse de casa ese día. No me pidió que me fuera en ese momento. Me dejó el tiempo que había dicho. Hasta el viernes. Pero su mirada me dejó claro que lo que teníamos había muerto. Y que no había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo. El viernes a las 6 de la tarde, cuando ya tenía mi maleta hecha y había dejado la habitación tal como estaba antes de vivir allí, Javier llegó a casa más puntual que nunca. No saludó. No me preguntó nada. Entró,
dejó las llaves en su sitio, se quitó los zapatos y subió a ducharse como si fuera cualquier día normal. Yo estaba sentada en el sofá, con el bolso al lado, esperando a que dijera algo, cualquier cosa, incluso un insulto. Pero no dijo ni una palabra. 20 minutos después bajó con ropa limpia, olía a colonia, y eso me descolocó. No solía perfumarse para estar en casa. Me miró por primera vez en toda la semana y me hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Fuimos hasta el comedor. Sobre la mesa había una carpeta negra. La reconocí de inmediato. Era la que usaba para guardar documentos del trabajo. La abrió y la empujó hacia mí. Dentro había papeles. Muchos. Al principio pensé que eran los del divorcio, que finalmente había decidido llevar el tema con abogados, pero cuando empecé a leer, me di cuenta de que era algo distinto. Eran copias de correos electrónicos, mensajes impresos, capturas de pantalla, extractos de llamadas. Todo mío. Todo sobre Tomás y yo. Información que no sabía ni que existía. Hasta fotos había. Una, en particular, me dejó sin aire. Estábamos en su coche, en un semáforo, y él me estaba acariciando la cara. Fue hace más de un mes. Javier había empezado a sospechar mucho antes de lo que yo creía. Levanté la mirada, sintiéndome completamente expuesta. ¿De dónde has sacado todo esto? Él no respondió enseguida. Se sentó frente a mí, apoyó los codos sobre la mesa y dijo, «No pensabas que eras tan lista, ¿verdad? Creías que no me iba a dar cuenta. Que con decirme que estabas cansada, que tenías mucho trabajo, o que no te sentías bien, era suficiente para desaparecer unas horas y volver como si nada. Creías que porque yo no gritaba ni revisaba tu móvil, era imbécil. Pero no lo soy, Carmen. Soy muchas cosas, pero no un idiota». Intenté mantener la calma, aunque por dentro temblaba. «¿Qué vas a hacer con esto?», pregunté, porque ya no me quedaba otra que asumir lo que venía. Javier sacó su móvil y lo dejó sobre la mesa. «Ya lo envié. Todo. A recursos humanos de tu trabajo. A su mujer. A sus padres. Incluso imprimí una copia para su buzón. Y sí, también le envié una carpeta a la dirección general de tu oficina. ¿Sabes qué me contestaron esta mañana? Que van a investigarlo. Que probablemente los echen a los dos». Me levanté de golpe. «Estás loco», grité, pero él no se inmutó. «No, no estoy loco. Solo estoy devolviendo el golpe. Te metiste con la persona que ha estado a tu lado más de una década. Te metiste con tu hija, con nuestra casa, con todo lo que construimos, y creías que me iba a quedar de brazos cruzados. No, Carmen. Esto es lo mínimo que mereces». Me costaba respirar. Sentía que el suelo se me iba. Esto va a destruir mi carrera. No solo la mía, la de él también. Javier sonrió por primera vez en toda la semana. Lo sé. Ese era el objetivo. Caminé por la sala, sin rumbo, como si moverse sirviera para frenar la rabia. No tenías derecho. Es mi vida. Él se levantó también, acercándose solo un poco. Tú la destruiste. Yo solo me aseguré de que no te saliera gratis. Quise contestarle, insultarlo, empujarlo, pero no pude. Porque sabía que él tenía razón. Sabía que merecía cada segundo de eso. No por haberme acostado con otro, sino por haberlo hecho de la forma más cobarde, sin pensar en nadie, como si lo demás no importara. Me acerqué a la carpeta, pasé las páginas una por una, viendo cómo mi privacidad había sido desmantelada por la persona que hasta hacía poco compartía todo conmigo. «¿Por qué hiciste esto de esta manera?», pregunté sin levantar la vista. «Porque quería que sintieras algo. No dolor físico,
no humillación pública, sino lo mismo que yo sentí cuando escuché tu voz diciéndole a ese imbécil que él era solo una distracción. Quería que sintieras cómo es ver todo lo que creías tener desmoronarse en un solo momento. No dije nada más. Cerré la carpeta, recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. No te preocupes, ya me voy. Él no me detuvo. Solo dijo, buena suerte explicándole esto a Laura cuando te pregunte por qué ya no estás aquí. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. Más que las pruebas, más que la exposición, más que el desprecio. Porque no tenía una respuesta para esa pregunta. No una que no me hiciera quedar como la peor madre del mundo. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Javier se había vengado. Y había sido mucho más cruel de lo que yo creía que era capaz. Pero también entendí que ese era su modo de cerrar el círculo. De dejar claro que no iba a perdonar, que no iba a olvidar, que no iba a dejarme ir sin pagar el precio. Y yo, por primera vez en muchos años, no sabía quién era. Pasaron 3 días hasta que volví a ver a Javier. Me había instalado en casa de mi hermana en Paterna, un piso pequeño donde no cabían ni mis cosas ni mi vergüenza. Dormía en el sofá del salón, comía sin hambre, y cada vez que sonaba el móvil, temía que fuera un mensaje de él, o peor, de alguien del trabajo informándome de mi despido. Pero no llegó ningún mensaje, ni de él ni de la empresa. Solo el silencio. El silencio y la espera. El lunes siguiente, sin pensarlo demasiado, cogí el coche y conduje hasta nuestra casa, como quien va a una cita con alguien que ya sabe que no le quiere ver. Javier abrió la puerta sin sorpresa. Me dejó pasar, y volvimos a estar juntos bajo el mismo techo, aunque ya no éramos nada. Se sentó en el sofá, igual que la última vez, y me señaló la otra punta para que me sentara. No me ofreció agua, ni café, ni la mínima cortesía. Yo fui directa. Solo necesito hablar contigo. No vengo a pedirte que me perdones. Sé que eso no va a pasar. Pero no puedo irme sin cerrar esto, sin que al menos sepas lo que hay en mi cabeza. Él asintió, no con interés, sino como quien espera que alguien termine una exposición para seguir con su día. No estoy enamorada de él. Nunca lo estuve. Y no es que quiera justificar nada, porque ya me lo dejaste claro y tenías razón. No fue un error, fue una elección. Y fue una elección estúpida, impulsiva y cobarde. Pero no fue porque quisiera destruirnos, ni porque estuviera buscando algo mejor. Fue porque no sabía cómo decir que ya no estábamos bien. Porque no sabía cómo enfrentarme a ti, ni a mí. Y cuando apareció esa oportunidad, simplemente la tomé, como quien quiere desaparecer por un rato. Y ahora entiendo que desaparecí de verdad. Javier no respondió. Me miraba, con la cara cansada, como si estuviera agotado de sentir cosas. Te fallé como pareja, como madre, como persona. Lo sé. Y no espero ni comprensión ni compasión. Pero me niego a irme de tu vida como si no hubiera pasado nada más entre nosotros. No quiero que todo se reduzca a esa carpeta de pruebas. Porque tú y yo fuimos algo más que esta mierda. Fuimos una familia, fuimos equipo. Yo lo jodí, sí, pero no quiero que me recuerdes solo por eso. Él finalmente habló. Tú elegiste que eso fuera lo último. No yo. Yo estuve aquí todo el tiempo. Tú fuiste la que desconectó, la que buscó fuera. Yo solo reaccioné cuando ya no quedaba nada que proteger. No es verdad, dije sin poder contenerme. Tú también estabas ausente. Tú también dejaste de hablarme, de tocarme, de buscarme. Te fuiste apagando y yo no supe cómo encenderte otra vez. ¿De verdad crees que si tú hubieras estado presente, yo habría buscado a alguien más? Javier se rió, una risa amarga, sin alegría. Ah, claro, ahora soy el responsable de que te metieras en la cama con otro. Porque yo no era suficiente,
porque yo no hablaba lo que tú querías. No, Carmen. No me pongas en esa posición. Porque aunque estuviéramos mal, aunque estuviéramos distantes, tú tuviste una opción que yo nunca tuve, traicionar o no traicionar. Y elegiste traicionar. Me quedé en silencio. No porque no tuviera más que decir, sino porque en esa frase estaba todo. Tenía razón. Y no podía quitarle eso. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué quieres hacer con esto, con nosotros, con Laura? Él se cruzó de brazos. Nosotros ya no existimos. Eso está claro. No voy a vivir con alguien en quien no puedo confiar, ni quiero. Y no me voy a pasar los próximos años mirando atrás. Lo que sí me importa es Laura. No quiero que ella sufra más de lo necesario. No le he contado nada aún. Solo que estás fuera unos días por trabajo. Pero no va a durar mucho. Tarde o temprano, habrá que explicarle lo que pasa. Quiero verla. Quiero poder estar con ella. Quiero que sepa que aunque su madre falló, no la ha dejado de querer ni un solo minuto. Él asintió, pero sin emoción. Podrás verla, claro. No pienso impedir eso. Pero no te equivoques, Carmen. Esto no es una tregua, ni una oportunidad. Esto es un final. Vas a poder verla, sí, pero no aquí. No como antes. No vamos a fingir que esto fue una crisis más. Tú rompiste esto. Tú lo rompiste todo. Tragué saliva, aguantando el nudo que se formaba en la garganta. Lo sé. Solo quiero que sepas que no me da igual. Que me duele. Que me cuesta respirar sabiendo que esto se acabó así. Él se levantó, cansado, como si cada palabra dicha le hubiera costado 1 kilo de energía. Pues más te vale que te acostumbres. Porque esto es lo que hay. Yo ya estoy haciendo los trámites. Vas a recibir los papeles del divorcio la próxima semana. Y no me importa si lloras, si suplicas o si escribes cartas. Esto no tiene vuelta atrás. Asentí sin discutir. Me levanté también, recogí el bolso, y antes de salir le dije, cuando Laura sea mayor y me pregunte qué pasó, le diré la verdad. Que su madre fue una idiota. Pero también le diré que su padre fue el hombre más íntegro que conocí. Aunque ya no me hables nunca más, quiero que sepas eso. Salí de esa casa por última vez sin mirar atrás. Porque esta vez no hacía falta. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. Después de salir de aquella casa, pasaron semanas antes de que pudiera organizar mínimamente mi vida. Los primeros días fueron un desastre. Dormía poco, comía cuando me acordaba, y lloraba en lugares absurdos, como en el coche frente a un semáforo o en el pasillo del supermercado. Me alojé en casa de mi hermana solo 3 noches más, y luego alquilé un piso pequeño en Alboraya, una planta baja oscura y húmeda, pero al menos era mía. Compré un colchón barato, una cafetera y una mesa de segunda mano. No tenía nada más. Ni fotos, ni recuerdos, ni siquiera un jarrón. Era como empezar desde cero pero sin energía, sin entusiasmo, sin un motivo. Los papeles del divorcio llegaron por correo, como él dijo. No los abrí enseguida. Los dejé en la mesa durante días hasta que una tarde decidí firmarlos todos sin leerlos. Me daba igual lo que dijeran. Me daba igual si me quedaba con algo o con nada. La parte emocional ya me había dejado vacía, así que lo material no me importaba. El abogado que me recomendó una compañera de trabajo, una mujer seca pero eficiente, revisó todo y me dijo que el acuerdo era justo. Acordamos custodia compartida con visitas alternas. Javier no pidió más, ni menos. Fue práctico, como siempre. Lo justo. Ni una concesión, ni una venganza económica. Su única condición fue que todo se hiciera rápido. La primera vez que vi a Laura después de todo,
me abrazó como si no hubiera pasado nada. Me preguntó por qué me había ido y yo, como prometí, no mentí. Le dije que papá y mamá ya no eran pareja, que había cometido errores muy graves y que ahora necesitaba reconstruir muchas cosas. Ella no me preguntó más. Solo me miró con tristeza, como quien entiende más de lo que dice. Pasamos el día juntas en el parque, comiendo helado, hablando de cosas escolares. Pero la distancia entre nosotras ya se notaba. No era odio ni rechazo, era algo más difícil de definir. Era como si yo ya no fuera su referencia. Y eso dolía más que todo lo demás. Volví al trabajo tras una semana de baja médica. El ambiente era tenso, las miradas duras. Tomás fue despedido. A mí me abrieron un expediente que terminó en una sanción interna. No me echaron, pero mi reputación quedó marcada. Mis compañeras evitaban hablarme y el equipo directivo me dejó claro que estaba bajo observación. Pasé de ser una figura respetada a una presencia incómoda. Aprendí a moverme por los pasillos sin levantar la voz, a comer sola, a no participar en ninguna conversación que no fuera estrictamente profesional. Me aferré a la rutina como única forma de soportarlo todo. Trabajar, volver al piso, cuidar a Laura en mis días, y repetir. Nada más. A veces pensaba en escribirle una carta a Javier. No para pedirle perdón, porque eso ya estaba hecho, sino para agradecerle por no destruirme más de lo necesario. Por no impedirme ver a Laura, por no hablar mal de mí delante de ella. Pero cada vez que me sentaba frente al papel, no sabía cómo empezar. Me bloqueaba. Todo lo que podía decir ya no tenía sentido. Todo lo que sentía no servía para nada. Así que lo dejé estar. Una tarde de domingo, mientras veía a Laura jugar en el parque, una madre se me acercó y me preguntó si era nueva en el barrio. Le respondí que sí, que llevaba pocos meses. Empezamos a hablar, y sin darme cuenta, le conté parte de lo que había pasado. No todo, pero lo suficiente. No me juzgó. Me dijo que también había pasado por un divorcio, que a veces la vida se tuerce sin que una se dé cuenta. Hablamos durante una hora y al final me dio su número. Ese fue el primer día que no me sentí completamente sola. Con el tiempo, dejé de revisar las redes sociales de Javier, dejé de preguntarme si estaba con alguien más o si me había olvidado. Dejé de compararme con la mujer que fui. Acepté que ya no soy la esposa de nadie, que no tengo una familia como antes, que mi casa ya no está en esa urbanización donde todos se saludaban al pasar. Acepté que me equivoqué, que fallé de una forma que dejó marcas en muchas personas. Pero también entendí que no soy solo ese error. Ahora intento reconstruirme. Paso tiempo con Laura, aunque no sea el mismo vínculo que antes. Hago mi trabajo lo mejor que puedo, aunque sé que ya no tengo futuro allí. He empezado a estudiar un curso online, algo pequeño, para no sentir que mi vida se detuvo. Y, sobre todo, trato de perdonarme. No porque merezca el perdón de todos, sino porque si no empiezo conmigo misma, no voy a poder avanzar. Esta historia no tiene un final feliz. Tampoco uno trágico. Simplemente termina como termina la mayoría de las cosas, con consecuencias, con distancia, con cicatrices. No busqué comprensión ni redención. Solo necesitaba contar lo que pasó, para no seguir cargándolo sola. Porque lo que hice me convirtió en otra persona, y ahora estoy aprendiendo a vivir con ella. No a quererla, todavía no, pero al menos a entenderla. Y quizás, con el tiempo, a perdonarla de verdad.